«Feliz cumpleaños, papá», dijo mi hija, llevando mi maleta hacia la puerta de la residencia de ancianos. Su esposo sonrió como si fuera un regalo, no una traición. Pero cuando entré en la oficina del director, él se puso de pie, conmocionado, con el rostro pálido por la sorpresa. Antes de continuar, por favor, suscríbete al canal y déjanos saber desde dónde nos escuchas en los comentarios. La maleta estaba junto a la puerta de mi casa como un ataúd. La miraba desde el umbral de la cocina, con la taza de café temblando en mi mano, de cuero marrón, con cierres de latón, la que Elena y yo compramos para nuestra luna de miel hace 45 años. Pero yo no la había empacado. Diablos. Ni siquiera la había tocado desde que la guardamos en el armario después de su funeral. Sentí el frío del suelo de madera en mis pies descalzos mientras me acercaba. La cremallera estaba completamente cerrada, las esquinas abultadas con ropa metida a toda prisa. Un trozo de papel sobresalía del bolsillo lateral, con mi letra, pero más temblorosa de lo habitual. Arturo Vega, Residencia El Roble Plateado. Valeria. Llamé hacia las escaleras, aunque sabía que no estaba allí. La casa me devolvió el eco de mi propia voz, hueca y confundida. La fotografía de Elena me observaba desde la repisa de la chimenea, su marco de plata reflejando la luz de la mañana. En ella, llevaba ese vestido azul de mi cumpleaños número 65, el último que celebramos juntos. Había insistido en hornear mi pastel de cereza favorito, aunque sus manos ya estaban demasiado débiles por los tratamientos. «Me malcrías», le había dicho ese día. «Para eso estamos las esposas», rió ella, con una mancha de harina en la mejilla. El recuerdo me golpeó como un puñetazo en el pecho. Mi Elena nunca habría permitido esto, fuera lo que fuese. Mi teléfono sonó, rompiendo el silencio. El nombre de Valeria apareció en la pantalla. «Feliz cumpleaños, papá». Su voz brillaba con una alegría artificial. «Tenemos una sorpresa muy especial planeada para ti hoy. Estate listo a las 2 en punto». «Valeria, hay una maleta junto a mi puerta. Solo estate listo, papá». La calidez desapareció de su voz como el agua de una taza rota. «No hagas esto más difícil de lo que tiene que ser». ¿Más difícil que qué? Se me hizo un nudo en la garganta. Estaba planeando hornear tu pastel de cereza favorito. Quizás tú y Ricardo podrían quedarse a cenar, como solíamos hacer cuando... Ya veremos eso. Solo estate listo. La línea quedó en silencio. Sostuve el teléfono contra mi oído mucho después de que el tono de llamada se detuviera, como si aferrarme a él pudiera traerla de vuelta. Traer de vuelta a la hija que solía robar masa cruda de mi tazón. Mi mano temblaba mientras sacaba los ingredientes de la despensa. Harina, azúcar, el frasco de cerezas que Elena había enlatado nuestro último verano juntos. Necesitaba normalidad. Necesitaba el ritual de medir y mezclar. El consuelo de la tradición. Pero la harina se esparció por la encimera cuando se me cayó la bolsa. El azúcar crujió bajo mis pies. Las cerezas de Elena, rodaron rojas por el suelo de la cocina como diminutas gotas de sangre. Vi mi reflejo en la ventana sobre el fregadero. 70 años. El pelo canoso sin peinar. El pijama arrugado de una noche inquieta. ¿Cuándo me había convertido en este extraño frágil? ¿Cuándo había empezado mi propia hija a hablarme como si ya me hubiera ido? La masa del pastel tomó forma a pesar de mis dedos temblorosos. La estiré fina, la coloqué con cuidado en el molde favorito de Elena, el de cerámica con pequeñas rosas alrededor del borde, el que Valeria siempre admiraba de niña. A la 1:30, el pastel se enfriaba en la rejilla, llenando la casa con el aroma del hogar. Puse la mesa del comedor con la vajilla de nuestra boda. 3 servicios perfectamente dispuestos, platos blancos con bordes dorados, los que guardábamos para ocasiones especiales. Servilletas de tela que Elena había bordado ella misma. Quizás me equivocaba. Quizás esta sorpresa era algo maravilloso. Una fiesta, una celebración.
Una oportunidad de sentirnos como una familia de nuevo. Quizás la maleta era para un viaje de fin de semana a algún lugar especial. Exactamente a las 2 en punto, oí el ruido de neumáticos sobre la grava. A través de las cortinas de encaje, vi la camioneta plateada de Valeria entrar en mi camino de entrada. Ella estaba en el asiento del copiloto, revisando su teléfono. Ricardo conducía, con su perfil afilado y concentrado. Ninguno de los dos miró hacia la casa donde yo esperaba. El pastel de cereza se enfriaba detrás de mí, intacto. La maleta esperaba junto a la puerta, llena de ropa que yo no había elegido. Y algo en lo profundo de mi pecho comenzó a resquebrajarse, como el hielo rompiéndose en un río en primavera. Abrí la puerta antes de que pudieran llamar, con el paño de cocina todavía en mis manos de la preparación del pastel. ¡Papá! El abrazo de Valeria se sintió ensayado, sus brazos apenas tocando mis hombros antes de apartarse. Olía a perfume caro y a impaciencia. El apretón de manos de Ricardo fue demasiado firme, demasiado breve. Sus ojos pasaron por encima de mí hacia la maleta, calculando. ¿Listo para irnos, Arturo? De hecho, el pastel de cereza acaba de enfriarse. La receta de tu madre, ¿recuerdas, mija? ¿Por qué no entran? He puesto la mesa con la vajilla buena, y podría envolverles un trozo para llevar. No hay tiempo, papá. La voz de Valeria tenía ese filo de nuevo, tan agudo como un cristal roto. Ya vamos tarde. Ricardo ya estaba levantando mi maleta, llevándola hacia su coche sin pedir permiso. La violación casual de mi espacio, de mis pertenencias, hizo que la sangre me subiera a la cara. ¿Tarde para qué, exactamente?, pregunté, pero ya caminaban hacia la camioneta. Eché un último vistazo a mi casa, al columpio del porche donde Elena y yo solíamos ver los atardeceres, al jardín que ella había cuidado hasta su último verano, a la puerta con su llamador de latón desgastado por décadas de visitas. Volvería a verla esta noche, mañana. Me colocaron en el asiento trasero como a un niño. La música de Ricardo estaba demasiado alta, un ritmo electrónico que hacía imposible la conversación. Cuando intenté bajar el volumen, Valeria me lanzó una mirada por el espejo retrovisor. Pasamos por el parque de la ciudad, donde le había enseñado a Valeria a dar de comer a los patos cuando tenía 6 años. Su pequeña mano se había aferrado a la mía mientras esparcíamos migas de pan sobre la superficie del estanque. ¿Recuerdas cuando me rogabas que te trajera aquí todos los domingos? Me incliné hacia adelante, desesperado por cerrar la creciente distancia entre nosotros. No levantó la vista de su teléfono. La ruta nos llevó más allá de la cafetería de siempre, donde Elena y yo habíamos compartido café y pastel todos los domingos después de misa, más allá de la biblioteca donde había sido voluntario leyendo a los niños, más allá de la ferretería donde había trabajado después de jubilarme de la ingeniería, ayudando a jóvenes propietarios con sus proyectos. Cada lugar emblemático se sentía como una despedida que no había elegido. ¿A dónde vamos exactamente?, pregunté finalmente mientras girábamos hacia carreteras desconocidas en dirección al este. Ricardo me miró por el espejo, su sonrisa afilada y satisfecha. A un lugar donde estarás mucho más feliz, Arturo. Confía en nosotros. La palabra confía me supo amarga en la boca. ¿Cuándo habían empezado mi hija y su marido a hablar de mí en lugar de a mí? ¿Cuándo me había convertido en Arturo en lugar de papá? Valeria estaba enviando mensajes de texto a alguien, sus dedos volando por la pantalla. Capté fragmentos. Finalmente lo hacemos. Y, vaya, mucho mejor así. La luz azul del teléfono se reflejaba en su rostro, haciendo que sus rasgos parecieran fríos y desconocidos. 20 minutos después, el roble plateado apareció a la vista, una extensa instalación moderna con césped bien cuidado y una entrada circular. La arquitectura era todo cristal y acero, diseñada para parecer cara en lugar de acogedora. Un letrero en la entrada decía: Residencia El Roble Plateado, donde la vida comienza de nuevo. Se me revolvió el estómago. ¿Vamos a visitar a alguien?
Valeria se giró en su asiento, esa alegría artificial regresando a su voz. Feliz cumpleaños, papá. Este es tu nuevo hogar. Las palabras me golpearon como un golpe físico. Se me oprimió el pecho, dificultando la respiración. ¿Nuevo hogar? El pastel de cereza que había horneado estaba abandonado en mi cocina. La mesa que había puesto con la vajilla de Elena permanecería vacía. La maleta que no había empacado contenía ropa para una vida que no había elegido. Ricardo aparcó bajo la entrada cubierta, ya buscando las llaves. A través del parabrisas, pude ver a residentes ancianos en sillas de ruedas en el patio cubierto, mirando fijamente el paisaje. «Esto es temporal, ¿verdad?» Mi voz sonó pequeña, desesperada. Solo hasta que... «Vamos a ver cómo te adaptas», dijo Valeria evitando mi mirada. El motor del coche hacía tic-tac mientras se enfriaba. A lo lejos, podía oír el sonido de las cortadoras de césped, manteniendo la apariencia perfecta de la instalación. Todo era tan pulcro, tan ordenado, tan definitivo. Me quedé congelado en el asiento trasero mientras ellos salían, sus movimientos eficientes y practicados. Esto no era una sorpresa, era una ejecución, y yo era el único que no sabía qué iba a suceder. Ricardo sacó mi maleta del maletero con una fuerza innecesaria, el cuero raspando contra el borde del coche. «Puedo ayudar con eso», ofrecí, pero me hizo un gesto para que me apartara. «Nosotros nos encargamos, Arturo». Su tono era displicente, como si yo ya no fuera capaz. Valeria miró su reloj por tercera vez en 2 minutos, su pie golpeando el asfalto. No me miraba a los ojos, centrándose en cambio en las puertas automáticas de cristal de la instalación. «¿Cuánto tiempo me quedaré aquí?», pregunté mientras caminábamos hacia la entrada. «Primero veamos cómo te adaptas», respondió ella, la misma respuesta evasiva de antes. La llave de mi casa todavía colgaba de mi llavero, sólida y familiar en mi bolsillo. Si esto era temporal, ¿por qué se sentía tan permanente? ¿Por qué habían empacado todo lo que poseía en una sola maleta? «Esto es por tu propio bien, papá». La voz de Valeria tenía la calidad ensayada de alguien que había practicado este discurso. «No te estás haciendo más joven y, francamente, no podemos ofrecerte el nivel de atención que necesitas. Pero yo les compré esa casa en el suburbio», dije. La desesperación se colaba en mi voz. Financié la cafetería de Ricardo cuando ningún banco quiso hacerlo. Nunca he pedido nada a cambio excepto... «¿Olvidas dónde pones las llaves?», interrumpió Valeria cortando mis palabras como si fueran un ruido molesto. «El mes pasado no recordabas dónde habías aparcado en el supermercado. Esas son señales de advertencia, papá». Ricardo asintió con entusiasmo, su sonrisa de vendedor apareciendo en su rostro. «Aquí tendrás enfermeras disponibles 24 horas al día. Hay un gimnasio, incluso clases de yoga. Mucho mejor que estar sentado solo en esa gran casa vacía. Esa gran casa vacía donde la había criado. Donde Elena y yo habíamos construido 45 años de recuerdos. Donde el pastel de cereza que había horneado esta mañana todavía se enfriaba en la encimera. Mientras nos acercábamos a la entrada, capté fragmentos de su conversación susurrada. Pensaron que el ruido ambiental de la fuente a lo lejos ocultaría sus palabras, pero mi oído todavía era agudo. «Ahora por fin podemos vender su casa», le murmuró Ricardo a Valeria, «e invertirlo todo en la expansión de la cafetería. El agente inmobiliario cree que podemos sacar al menos $800,000, susurró ella de vuelta. «Quizás más si la preparamos bien». Las palabras me cayeron como agua helada en las venas. $800,000. La casa que Elena y yo habíamos ahorrado para comprar, donde habíamos pintado cada habitación nosotros mismos, donde habíamos planeado envejecer juntos. Ya habían hablado con un agente inmobiliario, ya habían planeado mi vida en torno a sus márgenes de beneficio. Pensé en todas las veces que los había ayudado a lo largo de los años. El pago inicial de su primer apartamento, el préstamo para el coche cuando el crédito de Ricardo era demasiado malo, la inversión empresarial que mantuvo a flote su cafetería durante la pandemia. Había sido cada abrazo, cada llamada de cumpleaños,
Cada cena familiar un cálculo de mi patrimonio neto. Sentí las piernas inestables al entrar en el vestíbulo. Suelos de mármol reflejaban la iluminación fluorescente. Obras de arte genéricas colgaban en paredes estériles. Paisajes producidos en masa que no significaban nada para nadie. El aire olía a desinfectante y resignación. Bueno, aquí estamos. La voz de Valeria era artificialmente brillante mientras señalaba el espacio. ¿No es encantador? Un anciano en silla de ruedas estaba sentado cerca de la ventana, mirando el estacionamiento. Una mujer con un andador pasaba lentamente. Sus hijos no estaban a la vista. El silencio era opresivo, roto solo por el suave susurro del aire acondicionado y el ruido distante de un televisor. «Te visitaremos pronto», dijo Valeria, inclinándose para otro abrazo superficial. Sus labios apenas rozaron mi mejilla, fríos y rápidos. Ricardo me estrechó la mano por última vez. «Cuídate, Arturo». Ya se estaban alejando. Su alivio visible en la repentina relajación de sus hombros, en el aceleramiento de su paso. No miraron hacia atrás ni una sola vez. A través de las puertas de cristal, los vi subir a su camioneta y marcharse, probablemente ya discutiendo cómo gastar el dinero de mi casa. Me quedé solo en el vestíbulo, con mi maleta a mis pies, comprendiendo finalmente el alcance de lo que había sucedido. No se trataba de mi seguridad o mi salud. Se trataba de $800,000 y la inconveniencia de un padre anciano que había sobrevivido a su utilidad. Las puertas automáticas se cerraron suavemente detrás de mí, sellándome en mi nueva realidad. En algún lugar a lo lejos, un televisor emitía concursos para una habitación vacía. Una enfermera pasó, sus zapatos chirriando contra el suelo pulido, sin molestarse en reconocer mi presencia. Ya no era Arturo Vega, ingeniero jubilado, esposo amoroso, padre generoso. Era un residente, un problema resuelto, una casa vendida. Pero mientras estaba allí, algo frío y calculador comenzó a cristalizarse en mi pecho. Me habían subestimado de maneras fundamentales. Sabían de la casa, pero no de la cartera de inversiones que Elena y yo habíamos construido. Sabían de mi edad, pero no de mis contactos. Sabían de mi soledad, pero no de mi capacidad para el pensamiento estratégico. Recogí mi maleta y caminé hacia el mostrador de recepción, mis pasos resonando en el espacio estéril. Si querían jugar con mi vida, estaban a punto de aprender que 70 años de experiencia me habían enseñado algunas cosas sobre ganar. ¿Señor Vega? La voz de una mujer interrumpió mi espiral de pensamientos. Soy Jimena, su coordinadora de cuidados. Se acercó con la simpatía practicada de alguien que ha dado este discurso cientos de veces. Uniforme suave, zapatos cómodos, una foto en su credencial que parecía optimista sobre trabajar con residentes mayores. Su sonrisa nunca llegó a sus ojos. ¿Listo para ver su nuevo hogar? La seguí por el suelo de mármol, mis pasos resonando en el espacio estéril. El asa de la maleta se sentía extraña en mi mano, empacada por manos que no eran las mías, llena de ropa elegida por alguien que no me conocía. Jimena hablaba de los horarios de las comidas y las actividades mientras yo estudiaba los detalles de la institución con ojo de ingeniero. Paredes de color beige diseñadas para ser relajantes pero que solo lograban ser insípidas. Música clásica a bajo volumen, probablemente seleccionada por un comité para no ser ofensiva. El ascensor susurró hacia arriba. Segundo piso, habitación 237. Aquí estamos. El entusiasmo de Jimena rozaba lo maníaco mientras abría la puerta con una tarjeta. Su propio espacio privado. La habitación era más pequeña que mi vestidor en casa. Una cama individual con sábanas blancas industriales. Una cómoda que parecía de un dormitorio universitario. Una única ventana que daba al estacionamiento, desde donde pude ver que la camioneta de Valeria ya había desaparecido en el tráfico. La cena es a las 5 de la tarde en punto. Continuó Jimena señalando un horario publicado junto a la puerta. La sala de actividades está al final del pasillo si quiere socializar. La fisioterapia comienza el lunes, si su médico lo recomienda.
Me dejó solo con una alegre promesa de volver a verme más tarde. La puerta se cerró con un clic de finalidad institucional. El silencio presionaba mis tímpanos. Afuera, los coches se movían por el estacionamiento como glóbulos rojos por las arterias, con un propósito, yendo a algún lugar, viviendo vidas reales. Me senté pesadamente en la cama, el colchón demasiado blando, desconocido. La maleta pesaba como evidencia de mis circunstancias disminuidas. Mis manos temblaban mientras abría la cremallera. Dentro, camisas que reconocía pero que no había usado en años. Calcetines con agujeros que Elena nunca habría tolerado. Ropa interior que pertenecía a la pila de trapos. Pero faltaban cosas. El reloj de Elena, el Rolex de oro que me había regalado para nuestro 25º aniversario, grabado en la parte posterior. Siempre tuya, desaparecido. Los álbumes de fotos familiares que documentaban la infancia de Valeria, nuestros viajes a Europa, 45 años de matrimonio, desaparecidos. Mis cuadernos de ingeniería, volúmenes encuadernados en cuero que contenían décadas de ideas de invenciones, planes de negocio, los documentos fundacionales, desaparecidos. Busqué en cada bolsillo, en cada pliegue de tela, nada. Se había llevado todo lo que importaba, todo lo que demostraba quién era yo, quién había sido, dejándome con los despojos del armario de un anciano. Estas cosas viejas solo ocupan espacio, papá. Resonó la voz de Valeria en mi memoria de su última visita útil. Había insistido en organizar mi armario, en revisar los cajones de mi cómoda. Yo había estado agradecido por la atención, patéticamente complacido de que quisiera pasar tiempo conmigo. Los gemelos de plata que Elena me compró para nuestra primera Navidad juntos, desaparecidos después de esa visita. El joyero de Elena, vaciado durante la sesión de limpieza de primavera de Valeria. Lo había llamado despejar. Dijo que me estaba ayudando a simplificar mi vida. Había estado borrando mi vida, pieza por pieza, recuerdo por recuerdo. Me paré junto a la ventana, viendo la costa desvanecerse en la oscuridad de la tarde. Los coches se movían por el estacionamiento de abajo, sus faros cortando el crepúsculo. Gente normal yendo a casa a vidas normales, mientras yo estaba atrapado en esta caja estéril. Pero Valeria había cometido un error de cálculo crucial. Vio a un anciano solitario, vulnerable y dependiente. No vio al ingeniero que había construido un imperio de dispositivos médicos de la nada. No sabía de la fundación que Elena y yo habíamos creado, de los contactos que había mantenido, de los recursos que nunca había soñado que existían. En algún lugar a lo lejos, oí el suave timbre del ascensor llegando, pasos en el pasillo, un miembro del personal acercándose a la entrada del edificio de abajo. Era hora de recordarles a todos exactamente con quién estaban tratando. Caminé por el roble plateado con un propósito ahora. Mi paso seguro, a pesar de la alfombra institucional diseñada para amortiguar el sonido. Los pasillos contaban una historia que mi ojo de ingeniero podía leer fácilmente. Medidas de reducción de costos por todas partes. Estaciones de enfermería con poco personal. Residentes sentados solos en las áreas comunes. Algunos mirando fijamente pantallas de televisión silenciadas que mostraban concursos que nadie estaba viendo. El ala administrativa se sintió diferente de inmediato. Alfombra más gruesa, obras de arte reales en lugar de impresiones producidas en masa, muebles que sugerían comodidad en lugar de mera función. La secretaria levantó la vista de su computadora cuando me acerqué a su escritorio. Necesito hablar con el señor Ferreiro inmediatamente. ¿Es sobre su alojamiento? Puedo llamar a Jimena. Es sobre irregularidades en la documentación. Dígale que Arturo Vega está aquí. Habló en voz baja por teléfono. Luego levantó la vista con sorpresa. Lo verá de inmediato, señor Vega. La puerta de la oficina se abrió antes de que llegara. Ferreiro estaba de pie detrás de su escritorio, la taza de café traqueteando contra el platillo en su mano repentinamente inestable. Su rostro se había puesto pálido bajo su bronceado administrativo. ¿Usted es Arturo Vega, el fundador de MedTech Innovations?
Lo soy. Tomé la silla frente a su escritorio sin que me invitaran. Y quiero ver mi expediente de admisión completo, cada documento. Las manos de Ferreiro temblaban mientras sacaba una carpeta de manila del cajón de su escritorio. Señor Vega, debo decir que cuando llegó la documentación esta mañana, no teníamos ni idea. Muéstreme. Extendió los documentos sobre su escritorio como un croupier mostrando cartas. Autorización de poder notarial. Formularios de evaluación médica. Información de contacto de emergencia. Examiné cada página con la precisión metódica que había construido mi empresa de la nada. La firma en el poder notarial era claramente una falsificación. Valeria había practicado, pero había omitido el ligero temblor que había desarrollado en mi mano izquierda después de la muerte de Elena. La evaluación médica era completamente fabricada. Nunca había conocido al médico cuyo nombre aparecía al final. Los contactos de emergencia solo mencionaban a Valeria, como si no tuviera otra familia, ni amigos, ni conexiones profesionales. ¿Quién presentó estos documentos? Pregunté, mi voz firme como el bisturí de un cirujano. Su hija los trajo esta mañana. Dijo que usted había tenido algunos episodios cognitivos que la familia sentía. Esta no es mi firma. Señalé el poder notarial. Y nunca he conocido a este doctor Morrison que supuestamente evaluó mi capacidad mental. El rostro de Ferreiro pasó de pálido a gris. Señor Vega, si hay irregularidades en la documentación, hábleme de sus protocolos de admisión. ¿Qué procedimientos de verificación siguen? Se lanzó a una nerviosa explicación de los requisitos estatales, la supervisión legal, las preocupaciones de responsabilidad. El roble plateado había estado luchando financieramente, admitió. Las inspecciones estatales recientes habían sido desafiantes. La instalación necesitaba mantener su reputación, especialmente con familias influyentes. ¿Y qué sucede cuando una instalación admite a alguien basándose en documentos falsificados? Eso sería un asunto legal grave. Su voz se quebró ligeramente. Fraude criminal, encarcelamiento falso. Podríamos perder nuestra licencia. Dejé eso en el aire mientras estudiaba su expresión cada vez más aterrorizada. Afuera de su ventana, el océano se extendía hacia el horizonte, las olas rompiendo contra las rocas con una paciencia atemporal. Creo que tenemos un problema importante aquí, señor Ferreiro. Señor Vega, por favor comprenda, no teníamos forma de saberlo. Estoy seguro de que no. Me levanté lentamente, dejando los documentos falsificados esparcidos sobre su escritorio como evidencia en la escena de un crimen. Necesitaré algo de tiempo para considerar mis opciones. Por supuesto, lo que necesite. Haremos todo lo posible para arreglar esto. Caminé hacia su puerta, luego me detuve con la mano en el pomo. Una cosa más. ¿Cuánto tiempo lleva el roble plateado luchando financieramente? Su silencio me dijo todo lo que necesitaba saber. El camino de regreso a mi habitación se sintió diferente ahora. Cada paso tenía peso, propósito, el ritmo medido de alguien que entendía exactamente dónde estaban ocultas las palancas del poder. Observé la instalación con nuevos ojos, no como una víctima abandonada aquí contra su voluntad, sino como alguien que pronto podría estar tomando decisiones sobre su futuro. Una anciana estaba sentada sola en la sala de actividades, resolviendo un crucigrama con dedos artríticos. Un hombre en silla de ruedas miraba por la ventana hacia el estacionamiento, esperando visitantes que quizás nunca llegarían. El personal se movía eficientemente pero sin calidez, marcando casillas en sus gráficos en lugar de conectar con las personas a su cuidado. De vuelta en la habitación 237, me senté junto a la ventana mientras el océano se oscurecía con la noche que se acercaba. Las olas rompían contra la costa rocosa de abajo, su ritmo tan constante e implacable como el tiempo mismo. A Elena le encantaba ver el océano. Hace que nuestros problemas parezcan más pequeños, decía ella, su mano cálida en la mía mientras estábamos en la terraza de nuestra casa. Nuestra casa. La que Valeria planeaba vender por $800,000.
El recuerdo me llevó de vuelta al epicentro tecnológico en 1979, cuando las computadoras personales todavía eran juguetes experimentales y la tecnología médica significaba estetoscopios y máquinas de rayos X. Elena y yo habíamos trabajado 18 horas al día en un garaje, desarrollando los primeros monitores cardíacos portátiles que podían transmitir datos de forma inalámbrica a los hospitales. MedTech Innovations comenzó con un escritorio prestado y una visión de la tecnología al servicio de la humanidad. No solo estamos construyendo una empresa, mi amor, me había dicho Elena la noche antes de nuestra salida a bolsa. Estamos construyendo un legado. Cuando tengamos suficiente, Arturo, lo usaremos para ayudar a las personas que no pueden ayudarse a sí mismas. La Fundación Vega surgió de esa promesa. Inversiones estratégicas en tecnología sanitaria, financiación para la investigación médica y, finalmente, participaciones en residencias de ancianos por toda la costa. Elena insistió en que tomáramos un papel activo en la supervisión. Había visitado cada instalación personalmente, asegurándose de que nuestro dinero mejorara vidas en lugar de solo generar rendimientos. El roble plateado fue una de nuestras primeras inversiones. Una participación del 15%, suficiente para influir en la política, pero no para controlar las operaciones diarias. Elena había creído en su declaración de misión sobre la dignidad y la independencia de los mayores. Se habría sentido devastada al ver en qué se había convertido. Valeria no tenía idea, absolutamente ninguna. Pensaba que yo era solo un viejo ingeniero viviendo de la pensión y del valor de su casa. Nunca había mostrado interés en la fundación, nunca había preguntado por mis relaciones comerciales, nunca se había molestado en entender la infraestructura que Elena y yo habíamos construido juntos. En su mente, yo ya estaba muerto, solo un cuerpo inconveniente que aún no había dejado de respirar. Saqué mi teléfono y busqué contactos a los que no había llamado en meses. Marcos Herrera, el asesor legal de la fundación, Sara Cano, nuestra gerente de inversiones, la doctora Rebeca Santos, que supervisaba nuestras iniciativas de salud. Personas que entendían que la fundación no era solo dinero, era poder, aplicado con precisión y propósito. Las olas del océano abajo parecían pulsar con la voz de Elena. Usa lo que construimos, Arturo. Haz que importe. Me quedé junto a la ventana mientras el atardecer pintaba el cielo en tonos dorados y carmesí. En algún lugar detrás de mí, los sonidos institucionales de El Roble Plateado continuaban. Anuncios de la cena, rondas de medicación, la desesperación silenciosa de las personas que esperaban morir. Pero yo no era uno de ellos. Ya no. Valeria había despertado algo que no entendía. Esto ya no se trataba solo de venganza personal. Se trataba de un cambio sistémico, de usar las herramientas que Elena y yo habíamos construido para transformar no solo mi situación, sino las situaciones de todos los que habían sido olvidados, descartados o desechados por familiares que veían signos de dólar en lugar de seres humanos. Toqué el número de Marcos Herrera en la pantalla de mi teléfono. Era hora de recordarle al mundo que Arturo Vega aún no estaba muerto. A la mañana siguiente de mi llamada a Marcos, me senté en el comedor de El Roble Plateado, viendo el amanecer pintar el océano en tonos dorados y ámbar. Otros residentes pasaban arrastrando los pies con sus bandejas de desayuno, la mayoría evitando el contacto visual, todavía tratándome como a un compañero de infortunio, en lugar de en lo que me había convertido de la noche a la mañana. Marcos había trabajado durante toda la noche con nuestro equipo legal. A las 8 de la mañana, 3 abogados ya estaban en la ciudad, armados con documentación que desentrañaría el fraude cuidadosamente construido por Valeria, pieza por pieza. Señor Vega. Jimena se acercó a mi mesa, su habitual comportamiento alegre reemplazado por un respeto nervioso. El señor Ferreiro quisiera verlo en su oficina. Lo encontré paseando detrás de su escritorio con el teléfono pegado a la oreja, el sudor perlando su frente a pesar del frescor de la mañana. Cuando me vio, terminó su llamada abruptamente. Era nuestra compañía de seguros, dijo sin preámbulos. Están muy preocupados por nuestra exposición a la responsabilidad.
Si alguien fue admitido basándose en documentos falsificados, ese alguien tiene un nombre, interrumpí en voz baja. Y ese alguien construyó la compañía de dispositivos médicos que revolucionó la monitorización cardíaca en la década de los 80. Le sugiero que lo recuerde. La nuez de Adán de Ferreiro subió y bajó mientras tragaba saliva. Por supuesto, señor Vega. Lo que quiero decir es que queremos cooperar plenamente con cualquier investigación. Bien. Porque la inspectora Morales de la División de Fraudes de la Policía estará aquí a las 10 de la mañana. Necesitará acceso a todos los registros de admisión, entrevistas con el personal y grabaciones de seguridad del 20 de abril. ¿Ya ha contactado a la policía? Me levanté lentamente, mi reflejo capturado en la ventana detrás de su escritorio. He contactado a todos los que necesitan saber. La oficina del fiscal del distrito está abriendo una investigación formal por abuso de ancianos y fraude documental. La Junta de Licencias del Estado quiere revisar los procedimientos de admisión de El Roble Plateado, y el Consejo de Administración de mi fundación está muy interesado en cómo se ha gestionado su inversión. Por primera vez desde que todo esto comenzó, sentí la satisfacción de ver el color desaparecer del rostro de otra persona. Ferreiro se hundió en su silla como un globo desinflado. ¿Qué podemos hacer para arreglar esto? Pueden empezar por tratar a cada residente aquí con la dignidad que merecen, dije, y pueden prepararse para explicar a los investigadores exactamente cuán fácilmente su instalación fue engañada por una mujer con un poder notarial falsificado. Lo dejé con ese pensamiento y volví a mi habitación. A través de la ventana, pude ver un coche de policía entrando en el área de estacionamiento de visitantes, la inspectora Morales puntual. Mi teléfono vibró con un mensaje de texto de Marcos. Orden de registro ejecutada en la casa de B, a las 7 de la mañana. Encontraron las joyas de Elena, tus cuadernos de ingeniería, fotos familiares, todo documentado como evidencia. Otro mensaje siguió inmediatamente. Registros bancarios del negocio de R. Muestran pago a falsificador de documentos, rastro de papel completo. Dejé el teléfono a un lado y abrí la ventana para respirar el aire salado. En algún lugar de la ciudad, Valeria probablemente estaba descubriendo que su cuidadosa planificación había pasado por alto un detalle crucial. Nunca se había molestado en saber quién era realmente su padre. La brisa matutina del océano trajo el sonido de las gaviotas llamándose unas a otras sobre las olas. Me recordó a Elena, a quien le encantaba verlas zambullirse en busca de peces desde nuestra terraza. Siempre decía que eran cazadoras pacientes, esperando el momento exacto para atacar. Abajo, en el estacionamiento, la inspectora Morales salía de su coche, maletín en mano. Sincronización perfecta, mi Elena, sincronización perfecta. La inspectora Morales era más joven de lo que esperaba, quizás unos 40 años. Con el tipo de enfoque agudo que proviene de años de desentrañar crímenes financieros. Instaló su computadora portátil en la sala de conferencias de El Roble Plateado, como un cirujano organizando sus instrumentos. Señor Vega, he revisado la evidencia preliminar que sus abogados proporcionaron. Esto parece ser un fraude sistemático que abarca varios meses. Ferreiro se movió incómodamente en su silla a mi lado. Inspectora, quiero enfatizar que El Roble Plateado no tenía conocimiento de ninguna irregularidad. Señor Ferreiro, interrumpió Morales sin levantar la vista de su pantalla. Los procedimientos de su instalación son parte de esta investigación. Por favor, responda solo lo que pregunte. Se volvió hacia mí. Empecemos con la cronología. ¿Cuándo notó por primera vez que faltaban objetos personales de su casa? El reloj de Elena desapareció en febrero durante lo que Valeria llamó una sesión de despeje. Los álbumes de fotos familiares se desvanecieron en marzo cuando me ayudó a organizar el estudio. Mis cuadernos de ingeniería, 40 años de notas de invención, desaparecieron después de su visita de abril. Morales tecleó rápidamente. ¿La confrontó por estos objetos? Confié en ella. Dijo que me estaba volviendo olvidadizo, que estaba protegiendo cosas valiosas para que no se perdieran. La admisión supo amarga.
Le creí a mi propia hija cuando dijo que necesitaba ayuda. ¿Y el poder notarial falsificado? Ferreiro produjo el documento con manos temblorosas. Morales lo examinó bajo una lupa, comparándolo con mi firma real en mi identificación. Los patrones de trazo son incorrectos, señaló. Quienquiera que haya falsificado esto, practicó, pero no pudo replicar el ligero temblor en su mano dominante. ¿Cuándo se desarrolló eso? Después de la muerte de Elena, relacionado con el estrés. Valeria lo habría sabido si hubiera prestado atención. Morales fotografió el documento desde múltiples ángulos. Encontramos la herramienta de falsificación original en la residencia de su hija esta mañana. Una libreta de práctica con docenas de intentos de firma. También es interesante. Un recibo del formulario de evaluación médica de una empresa que produce documentos falsos con fines de novedad. ¿Fines de novedad? Diplomas falsos, certificados de broma. Aparentemente también informes médicos fraudulentos para familiares que quieren declarar incompetentes a sus parientes. La crueldad casual de ello me golpeó como un golpe físico. Valeria ni siquiera había usado una operación sofisticada. Había ordenado mi incompetencia mental desde un sitio web, como si comprara un regalo de broma. Hay más, continuó Morales. La cuenta comercial de su yerno muestra un pago de $1,500 a alguien llamado Darío Campos, un conocido falsificador de documentos con antecedentes por fraude a personas mayores. Ya ha aceptado testificar a cambio de una reducción de cargos. Ferreiro emitió un sonido ahogado. $1,500 para destruir la vida de un hombre. En realidad, dijo Morales, consultando sus notas, el pago se detalló como servicios de consultoría. Muy profesional. Incluso pidieron un recibo. Me mostró fotografías de la ejecución de la orden de registro, la mesa de mi comedor cubierta con bolsas de evidencia, las joyas de Elena dispuestas como piezas de un rompecabezas, mis cuadernos de ingeniería, las cubiertas de cuero desgastadas por décadas de uso, fotos familiares esparcidas por la encimera de la cocina, donde Valeria aparentemente había estado decidiendo qué recuerdos borrar. Lo interesante, continuó Morales, es lo metódico que fue todo esto. Su hija creó un rastro de papel que probaba su supuesta incompetencia mientras robaba simultáneamente evidencia de sus logros reales. Es como si estuviera tratando de reescribir la historia. A través de la ventana de la sala de conferencias, pude ver a Elvira en su silla de ruedas leyendo un libro en el patio. Lorenzo estaba preparando un tablero de ajedrez cerca, aunque el club de ajedrez había sido cancelado hace meses debido a restricciones presupuestarias. Personas normales viviendo vidas disminuidas porque las instituciones priorizaban el beneficio sobre la dignidad. Inspectora Morales, ¿qué sucede ahora? Acusación del gran jurado, probablemente dentro de 2 semanas. Abuso de ancianos, fraude, conspiración, robo de identidad. Su hija y su yerno se enfrentan a una pena de prisión sustancial si son condenados. Cerró su computadora portátil con un chasquido definitivo. Señor Vega, en 20 años de investigación de crímenes financieros, nunca he visto un rastro de papel tan completo. Documentaron su propia conspiración criminal. Después de que se fue, me senté solo en la sala de conferencias mirando el océano a través de las ventanas manchadas de sal. En algún lugar de la ciudad, Valeria probablemente estaba consultando abogados, aprendiendo que su padre no era el anciano indefenso que pensaba que estaba borrando. Mi teléfono sonó. Marcos. Arturo, tienes que ver las noticias de la noche. Las noticias de la noche se transmitían en todos los televisores de El Roble Plateado. Los residentes se reunieron en la sala común, sus bandejas de cena olvidadas mientras el presentador entregaba la historia que definiría el legado de mi hija. La policía ha arrestado a una empresaria local y a su esposo por cargos de abuso de ancianos y fraude. Valeria Walsh y Ricardo Walsh supuestamente falsificaron documentos para internar a su padre de 70 años en un centro de atención contra su voluntad. La fotografía de Valeria llenó la pantalla. Un retrato profesional del sitio web de su cafetería, todo sonrisas y calidez artificial.
La ironía no pasó desapercibida para mí. La víctima, Arturo Vega, es el fundador de MedTech Innovations y un prominente filántropo de la ciudad. La policía dice que los sospechosos robaron sistemáticamente pertenencias personales y planeaban vender su casa para financiar su negocio en quiebra. Elvira acercó su silla a la mía. Señor Vega, ¿esa es realmente su hija? Antes de que pudiera responder, mi teléfono vibró. Valeria. Después de 3 días de silencio, finalmente estaba llamando. Papá, por favor, tienes que retirar la denuncia. Todo esto es un malentendido. Caminé a un rincón tranquilo antes de responder. ¿Un malentendido? Falsificaste documentos legales. Robaste las joyas de Elena. Me hiciste declarar mentalmente incompetente. Estábamos tratando de ayudarte. La casa es demasiado grande. Estás completamente solo. Basta. Mi voz llevaba décadas de autoridad acumulada. Simplemente deja de mentir. Sé lo de los $1,500 a Darío Campos. Sé de las firmas de práctica. Sé de tu plan para vender mi casa. El silencio se extendió entre nosotros como un abismo. Papá, si esto va a juicio, destruirá nuestro negocio. El fondo universitario de Adrián. Deberías haber pensado en Adrián antes de decidir borrar a tu padre. Terminé la llamada. 20 minutos después, mi teléfono sonó de nuevo. Adrián, esta vez. Abuelo, acabo de ver las noticias. No tenía idea de lo que mamá y papá estaban planeando. Oír su voz, joven, confundida, avergonzada, me recordó que personas inocentes quedan atrapadas en el fuego cruzado de la codicia de otros. Sé que no lo sabías, hijo. ¿Es verdad? ¿Realmente robaron las cosas de la abuela Elena? Sí. Una larga pausa luego. Lo siento mucho, abuelo. Si lo hubieras sabido... Esto no es tu culpa, Adrián. Tus padres tomaron sus decisiones. ¿Qué pasará ahora? A través de la ventana, vi el atardecer pintar el océano en tonos de naranja y oro. A Elena le habría encantado esta vista. Habría perdonado a Valeria al instante. Habría encontrado alguna manera de excusar lo inexcusable. Pero Elena ya no estaba, y yo estaba cansado de ser la víctima de todos. Ahora tus padres enfrentan las consecuencias de sus acciones, y tú decides qué tipo de hombre quieres llegar a ser. A la mañana siguiente, una camioneta de noticias estaba estacionada frente a El Roble Plateado. La cafetería de Ricardo tenía una fila de manifestantes con carteles que decían: el abuso de ancianos no es un negocio, y cárcel para los ladrones. Sus reseñas en Internet se habían desplomado de la noche a la mañana. Mi teléfono mostraba 17 llamadas perdidas de Valeria. Las borré sin escucharlas. 2 días después, entré en la sala de conferencias de El Roble Plateado para encontrar a 5 miembros de la junta de pie respetuosamente alrededor de una mesa de caoba pulida. El contraste con mi última visita aquí era sorprendente. En lugar de ser escoltado como un paciente confundido, entré como alguien cuya presencia imponía atención. Señor Vega, comenzó Ferreiro, su voz sin nada de su anterior condescendencia. Nos sentiríamos profundamente honrados si considerara unirse a nuestra Junta de Supervisión de Atención al Paciente. Los otros miembros asintieron con el tipo de deferencia usualmente reservada para los grandes donantes, lo cual supongo que era. Acepto, dije, sentándome en la silla que habían apartado para mí. Siempre y cuando prioricemos la dignidad del residente por encima de los márgenes de beneficio. La miembro de la Junta, Patricia Cano, una administradora de hospital jubilada, se inclinó hacia adelante. Hemos revisado sus recomendaciones preliminares. La restauración del club de ajedrez, la renovación de la biblioteca, el programa de terapia artística. ¿Cuál es la inversión proyectada? $300,000 para el primer año. Abrí el portafolio que Marcos había preparado. La Fundación Vega cubrirá todos los gastos. La dignidad no tiene precio. La sala quedó en silencio, excepto por el rasguño de las plumas tomando notas.
Había aprendido hace mucho tiempo que los números específicos hacen concretos los conceptos abstractos. Señor Vega, preguntó el miembro de la Junta Jaime Rivera, ¿cuál es su cronograma para la implementación? El club de ajedrez se reanuda el próximo martes. Ya he contactado a Lorenzo para coordinar. Es un excelente jugador que ha estado languideciendo sin estimulación intelectual. La renovación de la biblioteca comienza el lunes, con nuevos libros de letra grande llegando el jueves. La terapia artística comienza la semana siguiente con estudiantes de la universidad comunitaria local. Deslicé fotografías sobre la mesa. La sala de actividades vacía, las áreas comunes anticuadas, las estaciones de enfermería con poco personal. Estos no son solo partidas presupuestarias, son las vidas de las personas. Recorrimos la instalación juntos y observé cómo sus expresiones cambiaban al ver el roble plateado a través de los ojos de los residentes, en lugar de la conveniencia de los administradores. Elvira nos mostró su pequeña colección de libros, disculpándose por su estado desgastado. Lorenzo demostró movimientos de ajedrez en un tablero improvisado hecho de cartón y tapas de botella. Este espacio podría albergar 20 mesas de ajedrez, le dije al grupo señalando la sala de recreo infrautilizada. Y esta pared sería perfecta para exhibir las obras de arte de los residentes. El miembro de la Junta, el Dr. Martínez, asintió pensativamente. La participación de los residentes mejoraría drásticamente. Participación, salud física, estimulación mental, satisfacción familiar, todo interconectado. Asentí. La atención de calidad no es cara cuando se miden los resultados correctos. De vuelta en la sala de conferencias, firmé los documentos de nombramiento de la Junta mientras observaban con algo cercano al asombro. Los documentos de compromiso de la Fundación siguieron, haciendo la financiación legalmente vinculante. Una cosa más, dije, tapando mi pluma con deliberada ceremonia. Quiero revisiones de progreso mensuales con la opinión de los residentes. No encuestas sobre satisfacción, sino conversaciones reales sobre lo que necesitan para mantener la dignidad. Ferreiro prácticamente vibraba con energía nerviosa. Por supuesto, señor Vega, lo que usted considere mejor. Caminando de regreso a mi habitación, sentí la presencia de Elena en la iluminación mejorada de los pasillos, en los planes que tomaban forma, en la esperanza que comenzaba a reemplazar la resignación en los rostros de los residentes. Ella siempre había creído que el dinero sin propósito era solo papel. El propósito sin recursos era solo una ilusión. Ahora yo tenía ambos. Mi teléfono sonó cuando llegué a la habitación 237. Marcos con noticias sobre la estrategia mediática para el caso de Valeria. Era hora de asegurar que la victoria legal se tradujera en un cambio duradero. Para mayo, la historia había crecido más allá de las noticias locales, hasta convertirse en una historia de advertencia sobre el abuso de ancianos que resonó en todo el país. Vi la cobertura desde la sala común de El Roble Plateado, rodeado de residentes que se habían convertido en celebridades improbables por derecho propio. Pareja local acusada de estafar a padre anciano comparece hoy ante el tribunal, anunció el presentador sobre imágenes de Valeria y Ricardo, pasando apresuradamente junto a los reporteros. Valeria y Ricardo Walsh enfrentan múltiples cargos de delitos graves en lo que los fiscales llaman un esquema sistemático para robar a Arturo Vega, fundador de MedTech Innovations. Lorenzo negó con la cabeza con disgusto. ¿Cómo puede alguien hacerle eso a su propio padre? La Cámara cortó a una entrevista con el fiscal. Los acusados falsificaron documentos de poder notarial, fabricaron evaluaciones médicas y robaron sistemáticamente reliquias familiares durante varios meses. Esto representa el abuso de ancianos en su forma más calculada. Esa noche, Adrián me ayudó a navegar la tormenta en las redes sociales que envolvía a sus padres. La cuenta de Instagram de Valeria, una vez llena de fotos familiares cuidadosamente seleccionadas, se había convertido en un páramo de comentarios furiosos. «Mira esto», dijo Adrián, desplazándose por las respuestas a su última publicación. Una foto de ella y Ricardo sonriendo en su cafetería. Repugnante.
¿Cómo puede alguien hacerle esto a su padre anciano? Los sitios de reseñas de negocios contaban una historia aún más cruda. Sus cafeterías habían caído de calificaciones de 4 estrellas a 1,5 prácticamente de la noche a la mañana. Cliente tras cliente explicaba por qué ya no podían apoyar un negocio dirigido por personas que abusaban de sus familiares mayores. Solíamos venir aquí todas las mañanas. Leía una reseña en Internet. Pero saber lo que estas personas le hicieron a su padre hace que el café sepa amargo. Las noticias locales entrevistaron a antiguos clientes fuera de su local insignia. No puedo darle dinero a gente que falsificaría documentos para robarle a su propio padre, explicó una mujer de mediana edad. Tiene que haber consecuencias para ese tipo de comportamiento. Ricardo apareció en un programa de negocios local intentando controlar los daños, lo que solo empeoró las cosas. Cuando el entrevistador preguntó sobre la evaluación médica falsificada, tartamudeó sobre malentendidos y dinámicas familiares. Pero, señor Walsh, presionó el reportero. La policía encontró el pago a un conocido falsificador de documentos en la cuenta de su negocio. ¿Cómo explica eso? Su expresión de completo desconcierto lo dijo todo. En cuestión de horas, los clips de sus torpes respuestas se hicieron virales en las redes sociales, acompañados de hashtags como hashtag El abuso de ancianos es real y hashtag Justicia para Arturo. Valeria intentó su propia entrevista con un presentador local comprensivo, pero las preguntas fueron más agudas de lo que esperaba. Estábamos tratando de garantizar su seguridad y bienestar, insistió ella, su fachada compuesta resquebrajándose ligeramente. Entonces, ¿por qué falsificar documentos legales? ¿Por qué no involucrar a su padre en la decisión? Él no siempre recuerda las cosas con claridad. El señor Vega fundó una compañía de tecnología médica y dirige una fundación multimillonaria. Administradores de hospitales de toda la región lo describen como agudo y comprometido. ¿Sugiere que todos están equivocados? La entrevista terminó con Valeria saliendo de cámara. Para junio, su negocio estaba fracasando. Las noticias locales informaron sobre despidos en sus cafeterías, alquileres impagos, posible desalojo. La comunidad había hablado con sus billeteras y el veredicto fue unánime. Mi teléfono sonó una noche. Adrián, ahora con 18 años, y preparándose para la universidad. Abuelo, he estado pensando en cambiar mi carrera a gestión de organizaciones sin fines de lucro. Quiero aprender a dirigir una fundación correctamente. A través de mi ventana, el océano reflejaba el atardecer en tonos dorados y carmesí. Elena habría estado orgullosa del muchacho en que Adrián se estaba convirtiendo a pesar de las elecciones de sus padres. Eso es excelente, hijo. La fundación necesitará el liderazgo de alguien que entienda que la verdadera riqueza reside en ayudar a los demás. Un año de transformación estaba casi completo. El 20 de abril de 2025, exactamente un año después, estaba de nuevo en mi propia cocina. La luz de la mañana entrando a raudales por las ventanas que daban al jardín que Elena y yo habíamos plantado juntos. El pastel de cereza horneándose en el horno llenaba la casa con el mismo dulce aroma que esa terrible mañana de hace 12 meses. Pero todo lo demás había cambiado. Mi maleta estaba en el armario, donde pertenecía. El joyero de Elena estaba de vuelta en nuestro tocador. Cada pieza cuidadosamente devuelta después de servir como evidencia. Los álbumes de fotos familiares volvían a alinear los estantes de la sala, documentando tiempos más felices cuando todavía creía en el amor de mi hija. El timbre sonó exactamente a las 2 en punto. No era Valeria esta vez. Estaba cumpliendo una sentencia de 18 meses por abuso de ancianos y fraude. En cambio, Adrián estaba en mi porche, ahora con 19 años, y estudiando gestión de organizaciones sin fines de lucro en la Universidad Estatal. Feliz cumpleaños, abuelo. Su abrazo fue cálido, genuino, todo lo que sus padres nunca habían sido. Nos sentamos en la mesa de mi cocina, la que Elena y yo habíamos elegido hace 40 años, mientras le explicaba los documentos de la fundación que heredaría.
Tu bisabuela, Elena, creía que la riqueza era una herramienta para la dignidad, le dije mientras firmaba los papeles de sucesión. Solía decir que el dinero sin propósito era solo papel con números. Entiendo, abuelo. Prometo honrar lo que tú y la bisabuela construyeron. Juntos, condujimos a El Roble Plateado para lo que se había convertido en mi reunión semanal de la Junta. La transformación era notable. Las mesas de ajedrez ocupaban la sala de recreo, donde 15 residentes jugaban con intensa concentración. La nueva biblioteca albergaba a Elvira leyendo cuentos a niños visitantes de la escuela primaria del barrio. Las sesiones de terapia artística llenaban el ala este de risas y creatividad. «Señor Vega», llamó Lorenzo desde su partida de ajedrez con un nieto visitante. «Venga a ver el horario del grupo de discusión de filosofía. Debatiremos sobre Aristóteles la próxima semana». El tablón de anuncios cerca de la entrada mostraba cartas de agradecimiento de residentes y familias. La nota de Elvira, escrita con su cuidadosa caligrafía, decía: «Usted le devuelve la dignidad a la gente olvidada». Una hija cuya madre ahora prosperaba aquí había escrito: «Mamá está feliz por primera vez en 3 años». El informe trimestral de Ferreiro mostraba un éxito medible. Una lista de espera para la admisión, reconocimiento del Estado como una instalación modelo. La retención de personal había aumentado un 60%. La calificación de excelencia nos sitúa en el 5% superior a nivel estatal, le dijo a la Junta con evidente orgullo. La excelencia sigue naturalmente cuando tratas a las personas como seres humanos en lugar de inventario, respondí. De vuelta en mi cocina, mientras se acercaba el atardecer, coloqué una sola vela en el pastel de cereza, no por soledad esta vez, sino por celebración. Las paredes mostraban obras de arte de los residentes del Roble Plateado, paisajes marinos en acuarela, retratos a carboncillo, piezas abstractas que hablaban de mentes que aún creaban, que aún contribuían. Una fotografía de la instalación transformada estaba junto al retrato de Elena. En ella, los residentes jugaban al ajedrez, leían libros, pintaban lienzos, interactuaban con las familias visitantes. Sus rostros mostraban satisfacción, propósito, la dignidad que Elena y yo siempre habíamos creído que toda persona merecía. Encendí la vela y hablé a la cocina silenciosa. «Feliz cumpleaños, Arturo. Elegiste la justicia sobre la venganza, la transformación sobre la destrucción». El teléfono sonó. Era Adrián llamando desde su dormitorio. «Abuelo, quería contarte sobre mi clase de gestión de fundaciones. Estudiamos tu transformación de El Roble Plateado como un ejemplo de filantropía estratégica, creando un cambio sistémico. A través de la ventana, el océano reflejaba la última luz del día. En algún lugar a lo lejos, las gaviotas se llamaban unas a otras sobre las olas. Cazadoras pacientes, solía decir Elena, que sabían exactamente cuándo atacar. Cogí el teléfono, rodeado de la evidencia de un año que había transformado la traición en propósito, la soledad en legado y la victimización en victoria. Cuéntamelo todo, hijo. Tenemos un trabajo importante por delante. Si te gustó esta historia, por favor, dale me gusta a este video, suscríbete al canal y comparte tus impresiones sobre esta historia en los comentarios. Para escuchar la siguiente historia, haz clic en el recuadro de la izquierda. Gracias por tu atención.